Sistemas operativos. Windows, Linux. Partes 1, 2, 3. Cronología. La historia de Internet. La transición hacia una infraestructura global. El futuro, Internet 2. Unix. Linux. OS/2. IBM Operating System 2. Microsoft Windows. Casos legales de Microsoft. ¿Qué es una licencia de software? Las opciones de licenciamiento de Microsoft. Ahora que nos acercamos al nacimiento de un nuevo sistema operativo, nos referimos a la comercialización de Windows 7. Por parte de Microsoft es un buen momento para echar la vista atrás y conocer un poco de la historia detrás de estos sistemas operativos. Concretamente echaremos un vistazo a la cronología e historia de los OS de Microsoft, desde el desconocido por muchos MS2 1.0. Todos los programas tienen su versión 1.0, hasta el último OS en llegar a nuestras manos, aunque en fase beta, Windows 7. Cronología. Existen distintas versiones de estos sistemas operativos. Historia de los sistemas operativos de Microsoft. Una vez puestos en antecedentes, es hora de conocer algo más de estos sistemas operativos y de sus antecedentes. MS2. El primer sistema operativo que muchos conocimos se basaba en una línea de comandos en la que uno tenía que teclear comandos que lanzaban los respectivos programas, es decir, nada de ratón, nada de clics, nada de entornos gráficos. Era una época en la que para lanzar un videojuego uno tenía que aprender a sacarle el máximo partido a la memoria expandida. DOS. Si bien DOS no es ningún sistema operativo, lo menciono aquí porque fue para muchos, por lo menos lo fue para mí, la primera aproximación a un gestor de ventanas. DOS era la solución de Microsoft para los usuarios que no supieran usar la línea de comandos de DOS y solía venir en el disco suplementario de instalación del sistema operativo. Lo poco o mucho que aprendí de comandos de MS2 lo hice utilizando un gran libro, la Biblia del MS2. Imagino que habrá más de uno que aún se acuerde de este libro. Windows 1.0. En 1985 Microsoft publicó la primera versión de Windows, Windows 1.0, una interfaz gráfica de usuario o GUI para su propio sistema operativo, MS2, que había sido incluido en el IBM PC y ordenadores compatibles desde 1981. Tomó un total de 55 programadores para desarrollarlo y no permitía ventanas en cascada. Por decirlo así, es como una evolución del DOS. Windows 2.0. Esta segunda versión de Microsoft Windows fue lanzada el 9 de diciembre de 1987 y contenía algunas mejoras con respecto a la versión original. Windows 3.0. El 22 de mayo de 1990 fue lanzado Windows 3.0, vendiendo más de 10 millones de copias. El nombre clave durante el proceso de desarrollo fue Chicago. Con esta versión ya nos acercamos mucho más a la idea que muchos tenemos actualmente de un sistema operativo. Windows 3.1. El 6 de abril de 1992 se puso a la venta Windows 3.1 y en tan solo 2 meses consiguió vender 3 millones de copias entre productos completos y actualizaciones sobre la versión 3.0. Windows 3.11. Windows 3.11 era una actualización gratis de Windows 3.1, que contenía parches para errores menores, especialmente problemas relacionados con la instalación en redes. Windows 95. Windows 95, que fue lanzado el 24 de agosto de 1995, estrenaba una nueva interfaz de usuario más usable y potente que sus antecesores, convirtiéndose en el sistema operativo de más éxito de todos los tiempos, a pesar de sus defectos. Con la instalación de Internet Explorer 4.0 se incluyó una actualización llamada Windows Desktop Update que una vez instalada confería a Windows 95, INT 4.0, una interfaz de usuario muy similar al que sería su sucesor, Windows 98. Esta actualización desapareció en las siguientes versiones de Internet Explorer.
A partir de la llegada de este SO, la mayoría de sus usuarios olvidarían para siempre la línea de comandos. Windows 98. Windows 98, cuyo nombre en clave es Memphis, fue lanzado el 25 de junio de 1998. Como su predecesor, es un producto monolítico híbrido de 16 y 32 bits. La primera edición de Windows 98 fue designada por los números de versión internos 4 de octubre de 1998 o 4.10. 1998 así había sido actualizado con el CD de seguridad de Microsoft. Windows 98 Second Edition 3. Windows 98 Segunda Edición, C, es una actualización de Windows 98. Fue publicada el 5 de mayo de 1999. Nació como respuesta a un juicio antimonopolio que perdió Microsoft por hacer que Internet Explorer fuera parte de Windows 98. Si lo sé, aún viene este navegador de serie con los SO de Microsoft, cosas de las leyes y de tener pasta de sobra como para pagar las multas que se le impongan. Incluye correcciones para muchos problemas menores, un soporte USB mejorado y el reemplazo de Internet Explorer 4.0 con el considerablemente más rápido Internet Explorer 5. También se incluyó la conexión compartida a Internet, además de otras muchas mejoras que hacían que este fuera un producto mucho más estable. Windows NT. Windows New Technology, más conocido como Windows NT, fue lanzado en septiembre de 1993. Fue diseñado para ser un poderoso sistema operativo multiusuario, basado en lenguaje de alto nivel, independiente del procesador, con rasgos comparables con Unix. Su intención fue la de complementar las versiones de consumidor de las Windows que estaban basadas en el MS-2. NT era la primera versión totalmente en 32 bits de Windows, mientras que sus colegas orientados al consumidor, Windows 3.1x y Windows 9x, eran de 16 bit/32 bit híbridos. Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Home Server y Windows 7 están basados sobre el sistema de Windows NT, aunque ellos no estén marcados como Windows NT. Windows ME. La edición del milenio, Millennium Edition, es una actualización de Windows 98 que toma algunas características de Windows 2000. Uno de los peores sistemas operativos desarrollados por Microsoft. Tenía una lista bastante amplia de incompatibilidades de hardware que hacía que dicho sistema operativo no pudiera correr en todos los equipos. Personalmente tuve la desgracia de instalarlo. Resultado, 2 fallos graves y el disco duro borrado, con toda la pérdida de información que eso implica. Windows 2000, Windows NT 5.0. Windows 2000, conocido también como Windows K. Sistema operativo de Microsoft que se puso en circulación el 17 de febrero de 2000 con un cambio de nomenclatura para su sistema NT. Así, Windows NT 5.0 se pasa a llamar Windows 2000. Este sistema operativo introdujo algunas modificaciones respecto a sus predecesores, como el sistema de archivos NTFS5, la capacidad de cifrar y comprimir archivos. Introdujo también las mejoras en el sistema de componentes COM, introduciendo COM que unificó en un solo paquete de servicios anexados, la tecnología COM y MTS de Windows NT 4, con nuevas ventajas. Este sistema fue el primer intento de Microsoft por juntar su versión MS2, Windows 95, 98, ME, y la NT 3.51, 4, aunque la fusión definitiva llegaría con Windows XP. Esta versión ha tenido mucho éxito en empresas, que todavía hoy la usan, pero entre los usuarios de hogares no tuvo mucho éxito. Windows XP. Windows XP, cuyo nombre en clave inicial fue Whistler, y cuyas letras XP provienen de la palabra experiencia, fue lanzado el 25 de octubre de 2001. Es uno de los SO más utilizados actualmente, por lo menos a nivel de los hogares, ya que se estima que en el mundo hay 400 millones de copias de este SO funcionando. La principal característica de este nuevo Windows con respecto a Windows 98 es su nueva apariencia. El mayor cambio en WXP es cosmético, algo que provoca que necesite mayores requisitos de sistema necesita. Windows Vista.
Y pasamos de un SO querido por muchos usuarios Windows XP a un SO odiado por casi todo el mundo, Windows Vista. Durante su desarrollo fue conocido como Windows Launcher. Fue lanzado el 30 de noviembre de 2006. Sus novedades más destacadas son las de agregar efectos visuales asombrosos y varias opciones innovadoras como mejor control en las cuentas de usuarios, firewall bidireccional, mayor seguridad, anti-spyware, Windows Search, la barra lateral de herramientas y otras muchas cosas. A cambio de todo esto conseguirás que muchos de tus periféricos tengan problemas, que apenas puedas hacer nada sin que te salgan alertas constantes. Windows Home Server. Windows Home Server es un nuevo sistema operativo para uso doméstico producido por Microsoft. Anunciado el 7 de enero de 2007, en la Consumer Electronics Show por Bill Gates, Windows Home Server intenta ser una solución para hogares con múltiples PC interconectados en la cual puedan compartir archivos, hacer copias de seguridad automatizadas y acceso remoto. Está basado en Windows Server 2003 SP2. Windows Server 2008. Windows Server 2008 es el nombre del sistema operativo para servidores de Microsoft. Es el sucesor de Windows Server 2003 distribuido al público casi 5 años antes. Al igual que Windows Vista, Windows Server 2008 se basa en el núcleo Windows NT 6.0. Windows 7. El último y más nuevo sistema operativo de Microsoft es Windows 7 o Windows 7, que actualmente se encuentra en fase de desarrollo o beta y cuyo año de salida será el 2010. Se esperan numerosas mejoras en cuanto a interfaz gráfica, unos mejores tiempos de arranque y la eliminación o desactivación del control por parte del usuario. Supuestamente no saldrán tantas alertas de seguridad. Como aún no ha salido oficialmente, no nos meteremos mucho con él, aunque hay ciertos puntos que suenan a cachondeo, como el rumor de que solo podría ejecutar 3 aplicaciones de forma simultánea y que para ejecutar más habría que pasar por caja. Bueno, esto es todo. Si habéis llegado hasta aquí, felicidades, ya conocéis algo más de la historia de los SO de Microsoft. Si os entra la morriña y deseáis volver a sentir la experiencia de probar alguno de estos sistemas operativos, os dejo un enlace donde os podéis casi todos los sistemas operativos de los que os hemos hablado, pero esto no se lo digáis a nadie. La historia de Internet. Internet surgió de un proyecto desarrollado en Estados Unidos para apoyar a sus fuerzas militares. Luego de su creación fue utilizado por el gobierno, universidades y otros centros académicos. Internet ha supuesto una revolución sin precedentes en el mundo de la informática y de las comunicaciones. Los inventos del telégrafo, teléfono, radio y ordenador sentaron las bases para esta integración de capacidades nunca antes vivida. Internet es a la vez una oportunidad de difusión mundial, un mecanismo de propagación de la información y un medio de colaboración e interacción entre los individuos y sus ordenadores independientemente de su localización geográfica. Orígenes de Internet. La primera descripción documentada acerca de las interacciones sociales que podrían ser propiciadas a través del networking, trabajo en red, está contenida en una serie de memorándums escritos por J.C.R. Licklider, del Massachusetts Institute of Technology, en agosto de 1962, en los cuales Licklider discute sobre su concepto de Galactic Network, red galáctica. Él concibió una red interconectada globalmente a través de la que cada uno pudiera acceder desde cualquier lugar a datos y programas. En esencia, el concepto era muy parecido a la Internet actual. Licklider fue el principal responsable del programa de investigación en ordenadores de la DARPA desde octubre de 1962. Mientras trabajó en DARPA, convenció a sus sucesores Ivan Sutherland, Bob Taylor y el investigador del MIT Lawrence G. Roberts de la importancia del concepto de trabajo en red. En julio de 1961, Leonard Kleinrock publicó desde el MIT el primer documento sobre la teoría de conmutación de paquetes. Kleinrock convenció a Roberts de la factibilidad teórica de las comunicaciones vía paquetes en lugar de circuitos, lo cual resultó ser un gran avance en el camino hacia el trabajo informático en red. El otro paso fundamental fue hacer dialogar a los ordenadores entre sí. Para explorar este terreno,
En 1965, Roberts conectó un ordenador TX2 en Massachusetts con un Q32 en California a través de una línea telefónica conmutada de baja velocidad, creando así la primera, aunque reducida, red de ordenadores de área amplia jamás construida. El resultado del experimento fue la constatación de que los ordenadores de tiempo compartido podían trabajar juntos correctamente, ejecutando programas y recuperando datos a discreción en la máquina remota, pero que el sistema telefónico de conmutación de circuitos era totalmente inadecuado para esta labor. La convicción de Kleinrock acerca de la necesidad de la conmutación de paquetes quedó pues confirmada. A finales de 1966 Roberts se trasladó a la DARPA a desarrollar el concepto de red de ordenadores y rápidamente confeccionó su plan para ARPANET, publicándolo en 1967. En la conferencia en la que presentó el documento se exponía también un trabajo sobre el concepto de red de paquetes a cargo de Donald Davis y Robert Scantlebury del NPL. Scantlebury le habló a Roberts sobre su trabajo en el NPL así como sobre el de Paul Baran y otros en RAND. El grupo RAND había escrito un documento sobre redes de conmutación de paquetes para comunicación vocal segura, en el ámbito militar, en 1964. Ocurrió que los trabajos del MIT, 1961 a 67, REN, 1962 a 65, y NPL, 1964 a 67, habían discurrido en paralelo sin que los investigadores hubieran conocido el trabajo de los demás. La palabra paquete, fue adoptada a partir del trabajo del NPL y la velocidad de la línea propuesta para ser usada en él. Diseño de ARPANET fue aumentada desde 2,4 kbps hasta 50 kbps. 5. En agosto de 1968, después de que Roberts y la comunidad de la DARPA hubieran refinado la estructura global y las especificaciones de ARPANET, DARPA lanzó un RFQ para el desarrollo de uno de sus componentes clave, los conmutadores de paquetes llamados Interface Message Processors, IMPs, procesadores de mensajes de interfaz. El RFQ fue ganado en diciembre de 1968 por un grupo encabezado por Frank Hart, DeBord Berenek y Newman, Babin. Así como el equipo de BBN trabajó en IMPs con Bob Kahn tomando un papel principal en el diseño de la arquitectura del ARPANET global, la topología de red y el aspecto económico fueron diseñados y optimizados por Roberts trabajando con Howard, Frank y su equipo en la Network Analysis Corporation, y el sistema de medida de la red fue preparado por el equipo de Kleinrock de la Universidad de California, en Los Ángeles, 6. A causa del temprano desarrollo de la teoría de conmutación de paquetes de Kleinrock y su énfasis en el análisis, diseño y medición, su Network Measurement Center, Centro de Medidas de Red, en la UCLA fue seleccionado para ser el primer nodo de ARPANET. Todo ello ocurrió en septiembre de 1969, cuando BBN instaló el primer IMP en la UCLA y quedó conectado el primer ordenador host. El proyecto de Doud Engelbart denominado Augmentation of Human Intellect, aumento del intelecto humano, que incluía NLS, un primitivo sistema hipertexto en el Instituto de Investigación de Stanford, SRI, proporcionó un segundo nodo. El SRI patrocinó el Network Information Center, liderado por Elizabeth Jick Feiler, que desarrolló funciones tales como mantener tablas de nombres de host para la traducción de direcciones así como un directorio de RFCs, Request for Comments. Un mes más tarde, cuando el SRI fue conectado a ARPANET, el primer mensaje de host a host fue enviado desde el laboratorio de Lane Rock al SRI. Se añadieron 2 nodos en la Universidad de California, Santa Bárbara, y en la Universidad de Utah. Estos 2 últimos nodos incorporaron proyectos de visualización de aplicaciones, con Glenn Kaller y Burton Fried en la UCSB investigando métodos para mostrar funciones matemáticas mediante el uso de Story Displays, NDLT. Mecanismos que incorporan buffers de monitorización distribuidos en red para facilitar el refresco de la visualización, para tratar con el problema de refrescar sobre la red, y Robert Taylor e Ivan Sutherland en Utah investigando métodos de representación en 3D a través de la red. Así, a finales de 1969, 4 ordenadores host fueron conectados conjuntamente al ARPANET inicial y se hizo realidad una embrionaria Internet. Incluso en esta primitiva etapa, hay que reseñar que la investigación incorporó tanto el trabajo mediante la red ya existente como la mejora de la utilización de dicha red. Esta tradición continúa hasta el día de hoy.
Se siguieron conectando ordenadores rápidamente al ARPANET durante los años siguientes y el trabajo continuó, para completar un protocolo host a host funcionalmente completo, así como software adicional de red. En diciembre de 1970, el Network Working Group, NWG, liderado por S. Cracker, acabó el protocolo host a host inicial para ARPANET, llamado Network Control Protocol, NCP, protocolo de control de red. Cuando en los nodos de ARPANET se completó la implementación del NCP durante el periodo 1971 a 72, los usuarios de la red pudieron finalmente comenzar a desarrollar aplicaciones. En octubre de 1972, Khan organizó una gran y muy exitosa demostración de ARPANET en la International Computer Communication Conference. Esta fue la primera demostración pública de la nueva tecnología de red. Fue también en 1972 cuando se introdujo la primera aplicación estrella, el correo electrónico. En marzo, Ray Tomlinson, de BBN, escribió el software básico de envío-recepción de mensajes de correo electrónico, impulsado por la necesidad que tenían los desarrolladores de ARPANET de un mecanismo sencillo de coordinación. En julio, Roberts expandió su valor añadido escribiendo el primer programa de utilidad de correo electrónico para relacionar, leer selectivamente, almacenar, reenviar y responder a mensajes. Desde entonces, la aplicación de correo electrónico se convirtió en la mayor de la red durante más de una década. Fue precursora del tipo de actividad que observamos hoy día en la World Wide Web, es decir, del enorme crecimiento de todas las formas de tráfico persona a persona. Conceptos iniciales sobre Interneting. La ARPANET original evolucionó hacia Internet. Internet se basó en la idea de que habría múltiples redes independientes, de diseño casi arbitrario, empezando por ARPANET como la red pionera de conmutación de paquetes, pero que pronto incluiría redes de paquetes por satélite, redes de paquetes por radio y otros tipos de red. Internet como ahora la conocemos encierra una idea técnica clave, la de arquitectura abierta de trabajo en red. Bajo este enfoque, la elección de cualquier tecnología de red individual no respondería a una arquitectura específica de red, sino que podría ser seleccionada libremente por un proveedor e interactuar con las otras redes a través del metanivel de la arquitectura de Internet Working, trabajo entre redes. Hasta ese momento, había un solo método para federar redes. Era el tradicional método de conmutación de circuitos, por el cual las redes se interconectaban a nivel de circuito pasándose bits individuales síncronamente a lo largo de una porción de circuito que unía un par de sedes finales. Cabe recordar que Kleinrock había mostrado en 1961 que la conmutación de paquetes era el método de conmutación más eficiente. Juntamente con la conmutación de paquetes, las interconexiones de propósito especial entre redes constituían otra posibilidad. Y aunque había otros métodos limitados de interconexión de redes distintas, estos requerían que una de ellas fuera usada como componente de la otra en lugar de actuar simplemente como un extremo de la comunicación para ofrecer servicio end-to-end, extremo a extremo. En una red de arquitectura abierta, las redes individuales pueden ser diseñadas y desarrolladas separadamente y cada una puede tener su propia y única interfaz, que puede ofrecer a los usuarios y /diagonal u otros proveedores, incluyendo otros proveedores de Internet. Cada red puede ser diseñada de acuerdo con su entorno específico y los requerimientos de los usuarios de aquella red. No existen generalmente restricciones en los tipos de red que pueden ser incorporadas ni tampoco en su ámbito geográfico, aunque ciertas consideraciones pragmáticas determinan qué posibilidades tienen sentido. La idea de arquitectura de red abierta fue introducida primeramente por Khan un poco antes de su llegada a la DARPA en 1972. Este trabajo fue originalmente parte de su programa de paquetería por radio, pero más tarde se convirtió por derecho propio en un programa separado. Entonces, el programa fue llamado Interneting. La clave para realizar el trabajo del sistema de paquetería por radio fue un protocolo extremo a extremo, seguro que pudiera mantener la comunicación efectiva frente a los cortes e interferencias de radio y que pudiera manejar las pérdidas intermitentes como las causadas por el paso a través de un túnel o el bloqueo a nivel local. Khan pensó primero en desarrollar un protocolo local solo para la red de paquetería por radio porque ello le hubiera evitado tratar con la multitud de sistemas operativos distintos y continuar usando NCP.
Sin embargo, NSP no tenía capacidad para direccionar redes y máquinas más allá de un destino IMP en ARPANET y de esta manera se requerían ciertos cambios en el NSP. La premisa era que ARPANET no podía ser cambiado en este aspecto. El NSP se basaba en ARPANET para proporcionar seguridad extremo a extremo. Si alguno de los paquetes se perdía, el protocolo y presumiblemente cualquier aplicación soportada sufriría una grave interrupción. En este modelo, el NSP no tenía control de errores en el host porque ARPANET había de ser la única red existente y era tan fiable que no requería ningún control de errores en la parte de los hosts. Así, CAN decidió desarrollar una nueva versión del protocolo que pudiera satisfacer las necesidades de un entorno de red de arquitectura abierta. El protocolo podría eventualmente ser denominado Transmission Control Protocol/Internet Protocol, TCP/IP, Protocolo de Control de Transmisión /Protocolo de Internet. Así como el NSP tendía a actuar como un driver, manejador, de dispositivo, el nuevo protocolo sería más bien un protocolo de comunicaciones. Ideas a prueba. DARPA formalizó 3 contratos con Stanford, Cerf, Bevin, Ray Tomlinson y UCLA, Peter Kirstein, para implementar TCP/IP. En el documento original de Cerf y CAN se llamaba simplemente TCP pero contenía ambos componentes. El equipo de Stanford, dirigido por Cerf, produjo las especificaciones detalladas y al cabo de un año hubo 3 implementaciones independientes de TCP que podían interoperar. Este fue el principio de un largo periodo de experimentación y desarrollo para evolucionar y madurar el concepto y tecnología de Internet. Partiendo de las 3 primeras redes ARPANET, radio y satélite y de sus comunidades de investigación iniciales, el entorno experimental creció hasta incorporar esencialmente cualquier forma de red y una amplia comunidad de investigación y desarrollo, REK 78. Cada expansión afrontó nuevos desafíos. Las primeras implementaciones de TCP se hicieron para grandes sistemas en tiempo compartido como TENNEX y TOPS 20. Cuando aparecieron los ordenadores de sobremesa, desktop, TCP era demasiado grande y complejo como para funcionar en ordenadores personales. David Clark y su equipo de investigación del MIT empezaron a buscar la implementación de TCP más sencilla y compacta posible. La desarrollaron, primero para el Alto de Xerox, la primera estación de trabajo personal desarrollada en el PARC de Xerox, y luego para el PC de IBM. Esta implementación operaba con otras de TCP, pero estaba adaptada al conjunto de aplicaciones y a las prestaciones de un ordenador personal, y demostraba que las estaciones de trabajo, al igual que los grandes sistemas, podían ser parte de Internet. En los años 80, el desarrollo de LAN, PC y estaciones de trabajo permitió que la naciente Internet floreciera. La tecnología Ethernet, desarrollada por Bob Metcalfe en el PARC de Xerox en 1973, es la dominante en Internet, y los PCs y las estaciones de trabajo los modelos de ordenador dominantes. El cambio que supone pasar de unas pocas redes con un modesto número de hosts, el modelo original de ARPANET, a tener muchas redes dio lugar a nuevos conceptos y a cambios en la tecnología. En primer lugar, hubo que definir 3 clases de redes, A, B y C, para acomodar todas las existentes. La clase representa a las redes grandes, a escala nacional, pocas redes con muchos ordenadores. La clase B representa redes regionales. Por último, la clase C representa redes de área local, muchas redes con relativamente pocos ordenadores. Como resultado del crecimiento de Internet, se produjo un cambio de gran importancia para la red y su gestión. Para facilitar el uso de Internet por sus usuarios se asignaron nombres a los hosts de forma que resultara innecesario recordar sus direcciones numéricas. Originalmente había un número muy limitado de máquinas, por lo que bastaba con una simple tabla con todos los ordenadores y sus direcciones asociadas. El cambio hacia un gran número de redes gestionadas independientemente, por ejemplo, las LAN, significó que no resultara ya fiable tener una pequeña tabla con todos los hosts. Esto llevó a la invención del DNS, Domain Name System, Sistema de Nombres de Dominio, por Paul Moka-Petris de USC/ISI. El DNS permitía un mecanismo escalable y distribuido para resolver jerárquicamente los nombres de los hosts, por ejemplo, www.a100.org o www.ati.es,
en direcciones de Internet. El incremento del tamaño de Internet resultó también un desafío para los routers. Originalmente había un sencillo algoritmo de enrutamiento que estaba implementado uniformemente en todos los routers de Internet. A medida que el número de redes en Internet se multiplicaba, el diseño inicial no era ya capaz de expandirse, por lo que fue sustituido por un modelo jerárquico de enrutamiento con un protocolo IGP, Interior Gateway Protocol, protocolo interno de pasarela, usado dentro de cada región de Internet, y un protocolo EGP, Exterior Gateway Protocol, protocolo externo de pasarela, usado para mantener unidas las regiones. El diseño permitía que distintas regiones utilizaran IGP distintos, por lo que los requisitos de coste, velocidad de configuración, robustez y escalabilidad podían ajustarse a cada situación. Los algoritmos de enrutamiento no eran los únicos en poner en dificultades la capacidad de los routers, también lo hacía el tamaño de las tablas de direccionamiento. Se presentaron nuevas aproximaciones a la agregación de direcciones, en particular SID, Classless Interdomain Routing, enrutamiento entre dominios sin clase, para controlar el tamaño de las tablas de enrutamiento. A medida que evolucionaba Internet, la propagación de los cambios en el software, especialmente el de los hosts, se fue convirtiendo en uno de sus mayores desafíos. DARPA financió a la Universidad de California en Berkeley en una investigación sobre modificaciones en el sistema operativo Unix, incorporando el TCP/IP desarrollado en BBN. Aunque posteriormente Berkeley modificó esta implementación del BBN para que operara de forma más eficiente con el sistema y el kernel de Unix, la incorporación de TCP/IP en el sistema Unix BSD demostró ser un elemento crítico en la difusión de los protocolos entre la comunidad investigadora. BSD empezó a ser utilizado en sus operaciones diarias por buena parte de la comunidad investigadora en temas relacionados con informática. Visto en perspectiva, la estrategia de incorporar los protocolos de Internet en un sistema operativo utilizado por la comunidad investigadora fue uno de los elementos clave en la exitosa y amplia aceptación de Internet. Uno de los desafíos más interesantes fue la transición del protocolo para hosts de ARPANET desde NCP a TCP/IP el 1 de enero de 1983. Se trataba de una ocasión muy importante que exigía que todos los hosts se convirtieran simultáneamente o que permanecieran comunicados mediante mecanismos desarrollados para la ocasión. La transición fue cuidadosamente planificada dentro de la comunidad con varios años de antelación a la fecha, pero fue sorprendentemente sobre ruedas. A pesar de darle lugar a la distribución de insignias con la inscripción "Yo sobreviví a la transición a TCP/IP". TCP/IP había sido adoptado como un estándar por el ejército norteamericano 3 años antes, en 1980. Esto permitió al ejército empezar a compartir la tecnología DARPA basada en Internet y llevó a la separación final entre las comunidades militares y no militares. En 1983 ARPANET estaba siendo usada por un número significativo de organizaciones operativas y de investigación y desarrollo en el área de la defensa. La transición desde NCP a TCP/IP en ARPANET permitió la división en una MILNET para dar soporte a requisitos operativos y una ARPANET para las necesidades de investigación. Así, en 1985, Internet estaba firmemente establecida como una tecnología que ayudaba a una amplia comunidad de investigadores y desarrolladores, y empezaba a ser empleada por otros grupos en sus comunicaciones diarias entre ordenadores. El correo electrónico se empleaba ampliamente entre varias comunidades, a menudo entre distintos sistemas. La interconexión entre los diversos sistemas de correo demostraba la utilidad de las comunicaciones electrónicas entre personas. La transición hacia una infraestructura global. Al mismo tiempo que la tecnología Internet estaba siendo validada experimentalmente y usada ampliamente, entre un grupo de investigadores de informática se estaban desarrollando otras redes y tecnologías. La utilidad de las redes de ordenadores, especialmente el correo electrónico utilizado por los contratistas de DARPA y el Departamento de Defensa en ARPANET, siguió siendo evidente para otras comunidades y disciplinas de forma que a mediados de los años 70 las redes de ordenadores comenzaron a difundirse allá donde se podía encontrar financiación para las mismas.
El Departamento Norteamericano de Energía, DOE, Department of Energy, estableció MFENet para sus investigadores que trabajaban sobre energía de fusión, mientras que los físicos de altas energías fueron los encargados de construir HIPNet. Los físicos de la NASA continuaron con Span y Rick Adrian. David Farber y Larry Langweber fundaron XNet para la comunidad informática académica y de la industria con la financiación inicial de la NFS, National Science Foundation, Fundación Nacional de la Ciencia, de Estados Unidos. La libre diseminación del sistema operativo Unix de ATT dio lugar a Usenet, basada en los protocolos de comunicación UCP de Unix, y en 1981 Graham Freeman e Ira Fuchs diseñaron Bitnet, que unía los ordenadores centrales del mundo académico siguiendo el paradigma de correo electrónico como postales. Con la excepción de Bitnet y Usenet, todas las primeras redes, como ARPANET, se construyeron para un propósito determinado. Es decir, estaban dedicadas y restringidas a comunidades cerradas de estudiosos. De ahí las escasas presiones por hacer estas redes compatibles, y en consecuencia, el hecho de que durante mucho tiempo no lo fueran. Además, estaban empezando a proponerse tecnologías alternativas en el sector comercial, como XNS de Xerox, DiceNet, y la SNA de IBM 8. Solo restaba que los programas ingleses Janet 1984 y norteamericano Usenet 1985 anunciaran explícitamente que su propósito era servir a toda la comunidad de la enseñanza superior sin importar su disciplina. De hecho, una de las condiciones para que una universidad norteamericana recibiera financiación de la NSF para conectarse a Internet era que la conexión estuviera disponible para todos los usuarios cualificados del campus. En 1985 Dennis Jennings acudió desde Irlanda para pasar un año en NFS, dirigiendo el programa Usenet. Trabajó con el resto de la comunidad para ayudar a la NSF a tomar una decisión crítica, si TCP/IP debería ser obligatorio en el programa Usenet. Cuando Steve Wolf llegó al programa Usenet en 1986 reconoció la necesidad de una infraestructura de red amplia que pudiera ser de ayuda a la comunidad investigadora y a la académica en general, junto a la necesidad de desarrollar una estrategia para establecer esta infraestructura sobre bases independientes de la financiación pública directa. Se adoptaron varias políticas y estrategias para alcanzar estos fines. La NSF optó también por mantener la infraestructura organizativa de Internet existente, DARPA, dispuesta jerárquicamente bajo el IAB, Internet Activities Board, Comité de Actividades de Internet. La declaración pública de esta decisión firmada por todos sus autores, por los grupos de arquitectura e ingeniería de la IAB y por el TAC de la NSF, apareció como la RFC 985, Requisitos para pasarelas de Internet, que formalmente aseguraba la interoperatividad entre las partes de Internet dependientes de DARPA y de NSF. El backbone había hecho la transición desde una red construida con routers de la comunidad investigadora, los routers Fastball de David Mates, a equipos comerciales. En su vida de 8 años y medio, el backbone había crecido desde 6 nodos con enlaces de 56 kb a 21 nodos con enlaces múltiples de 45 MB. Había visto crecer Internet hasta alcanzar más de 50.000 redes en los 5 continentes y, en el espacio exterior, con aproximadamente 29.000 redes en los Estados Unidos. El efecto del ecumenismo del programa Usenet y su financiación, $200 millones entre 1986 y 1995, y de la calidad de los protocolos fue tal que en 1990, cuando la propia ARPANET se disolvió, TCP/IP había sustituido o marginado a la mayor parte de los restantes protocolos de grandes redes de ordenadores e IP estaba en camino de convertirse en el servicio portador de la llamada infraestructura global de información. El futuro, Internet 2. Internet 2 es el futuro de la red de redes y está formado actualmente por un consorcio dirigido por 206 universidades que junto a la industria de comunicaciones y el gobierno están desarrollando nuevas técnicas de conexión que acelerarán la capacidad de transferencia entre servidores. Sus objetivos están enfocados a la educación y la investigación académica. Además buscan aprovechar aplicaciones de audio y video que demandan más capacidad de transferencia de ancho de banda. Blaise Pascal, 1623 a 1662.
El honor de ser considerado como el padre de la computadora le correspondió al ilustre filósofo y científico francés, quien siglo y medio después de Leonardo da Vinci inventó y construyó la primera máquina calculadora automática utilizable, precursora de las modernas computadoras. Entre otras muchas cosas, Pascal desarrolló la teoría de las probabilidades, piedra angular de las matemáticas modernas. La pascalina funciona en base al mismo principio del odómetro, cuenta kilómetros, de los automóviles, que dicho sea de paso, es el mismo principio en que se basan las calculadoras mecánicas antecesoras de las electrónicas, utilizadas no hace tanto tiempo. En un juego de ruedas, en las que cada una contiene los dígitos, cada vez que una rueda completa una vuelta, la rueda siguiente avanza un décimo de vuelta. A pesar de que Pascal fue enaltecido por toda Europa debido a sus logros, la pascalina resultó un desconsolador fallo financiero, pues para esos momentos resultaba más costosa que la labor humana para los cálculos aritméticos. Atanasoff y Berry, una antigua patente de un dispositivo que mucha gente creyó que era la primera computadora digital electrónica, se invalidó en 1973 por orden de un tribunal federal, y oficialmente se le dio el crédito a John V. Atanasoff como el inventor de la computadora digital electrónica. El Dr. Atanasoff, catedrático de la Universidad Estatal de Iowa, desarrolló la primera computadora digital electrónica entre los años de 1937 a 1942. Llamó a su invento la computadora Atanasoff-Berry, o solo ABC, Atanasoff-Berry Computer. Un estudiante graduado, Clifford Perry, fue una útil ayuda en la construcción de la computadora ABC. Sistemas de tiempo real. A menudo son utilizados como dispositivos de control en aplicaciones dedicadas, como control de experimentos científicos, sistemas de procesamiento de imágenes médicas, sistemas de control industrial, etc. Exige cumplimiento de restricciones de tiempos. Sistemas de tiempo real críticos. Cumplimiento forzoso de plazos de respuesta. Predecibilidad y análisis de cumplimiento de plazos de respuesta. Sistemas de tiempo real acríticos. Exigencia suave de plazos de respuesta. Atención lo más rápido posible a eventos, en promedio. Unix. Los orígenes del sistema Unix se remontan al desarrollo de un proyecto iniciado en 1968. Este proyecto fue realizado por General Electric, AT&T, Bell y el MIT. Llevaron a cabo el desarrollo de un sistema operativo con nuevos conceptos como la multitarea, la gestión de archivos o la interacción con el usuario. El resultado de estas investigaciones se bautizó como Multics. El proyecto resultó ser demasiado ambicioso, por lo que no llegó a buen fin y terminó abandonándose. Posteriormente, la idea de este proyecto se vuelve a retomar y conduce al gran desarrollo en 1969 del sistema operativo Unix. Entre los investigadores destacaban Ken Thompson y Dennis Ritchie. En principio, este sistema operativo recibió el nombre de Unix, aunque un año después pasa a llamarse Unix, como se conoce hoy en día. El código de Unix estaba inicialmente escrito en lenguaje ensamblador, pero en 1973, Dennis Ritchie llevó a cabo un proyecto para reescribir el código de Unix en lenguaje C. Unix se convirtió así en el primer sistema operativo escrito en lenguaje de alto nivel. Con este nuevo enfoque fue posible trasladar el sistema operativo a otras máquinas sin muchos cambios, solamente efectuando una nueva compilación en la máquina de destino. Gracias a esto, la popularidad de Unix creció y permitió asentar la filosofía Unix. Inicialmente Unix fue considerado como un proyecto de investigación, hasta el punto de distribuirse de forma gratuita en algunas universidades, pero después la demanda del producto hizo que los laboratorios Bell iniciaran su distribución oficial. Después de 3 décadas de haber escapado de los laboratorios Bell, el Unix sigue siendo uno de los más potentes, versátiles y flexibles en el mundo de la computación. Su popularidad se debe a muchos factores, incluida su portabilidad y habilidad de correr eficientemente en una inmensa variedad de computadoras. Descrito frecuentemente como un sistema simple, potente y elegante, el Unix es hoy el corazón que late en el seno de millones de aplicaciones de telefonía fija y móvil, de millones de servidores en universidades, centros académicos, grandes,
medianas y pequeñas empresas. El SO cuyo desarrollo viene de la mano del de Internet y que alberga a millones de servidores y aplicaciones de la red de redes. Sin Unix, no cabe duda, el mundo de la informática hubiera sido otro. Linux. En octubre de 1991, un estudiante graduado de Ciencias de la Computación en la Universidad de Helsinki, llamado Linus Torvalds, anuncia en Internet que había escrito una versión libre de un sistema Minix, una variante de Unix, para una computadora con procesador Intel 386 y lo dejaba disponible para todo aquel que estuviera interesado. En los subsiguientes 30 meses se desarrollarían hasta 90 versiones del nuevo SO, finalizando en 1994 con la definitiva, llamándola Linux versión 1.0. La fascinación de los medios por Linux viene dada, entre otras cosas, por ser un proyecto de ingeniería de software distribuido a escala global, esfuerzo mancomunado de más de 3.000 desarrolladores y un sinnúmero de colaboradores distribuidos en más de 90 países. El rango de participantes en la programación de Linux se ha estimado desde unos cuantos cientos hasta más de 40.000, ya sea ofreciendo código, sugiriendo mejoras, facilitando comentarios o describiendo y enriqueciendo manuales. De hecho, se cuenta que el mayor soporte técnico jamás diseñado de manera espontánea y gratuita pertenece a este SO. Hoy Linux es una alternativa para muchos o un indispensable para otros. Su importancia no puede ser relegada. Los Red Hat, los SUSE, los Mandrake pueblan miles de servidores por todo el planeta. Las distribuciones de Linux son: Caldera. El énfasis de esta distribución es la facilidad de uso e instalación para los usuarios. Se orienta más hacia el desktop a pesar que, como cualquier otra distribución de Linux, puede ser usada para servidores. Corel es una distribución basada en Debian, pero extensivamente modificada para hacerla tan fácil de usar como el sistema operativo de Microsoft. Es quizá la distribución más fácil de utilizar para alguien que no esté familiarizado con Unix. Debian es una distribución orientada más a desarrolladores y programadores. El énfasis de esta distribución es incluir en su sistema solamente software libre según la definición de la Fundación del Software Libre, FSF. Mandrake es una distribución originalmente basada en Red Hat que se enfoca principalmente hacia la facilidad de uso. Al igual que Corel, es recomendada para quienes no tengan mucha experiencia con sistemas Unix. Red Hat es la distribución más popular de Linux y para la que hay más paquetes comerciales de software. Está orientada tanto al desktop como a servidores. La mayoría de servidores de web que utilizan Linux como sistema operativo usan esta distribución. SUSE es la distribución más popular en Europa y probablemente la segunda más popular del mundo. Al igual que Red Hat, está orientada tanto a desktops como a servidores. Slackware es una distribución de Linux que pretende parecerse a BSD desde el punto de vista del administrador de sistemas. No es una distribución muy popular a pesar que cuando comenzó era la más popular. Stampede es una distribución enfocada al rendimiento y velocidad del sistema. No es muy fácil de usar para quien no está acostumbrado a la administración de sistemas Unix. OS/2, IBM Operating System 2. OS/2 son las siglas de Sistema Operativo de Segunda Generación. La idea de OS/2 surgió entre IBM y Microsoft a mediados de los 80, en un intento de hacer un sucesor de MS2, el cual ya empezaba a acusar el paso del tiempo y resultaba claramente desaprovechador de los recursos de las máquinas de la época, basadas en el Intel 286. OS/2 1.0. OS/2 1.0 salió en abril de 1987 y era un sistema operativo de 16 bits, pues estaba pensado para trabajar sobre el microprocesador 286. Sin embargo, aprovechaba plenamente el modo protegido de este ordenador, haciendo uso de sus capacidades para protección de memoria, gestión de multitarea, etc. El resultado fue un SO estable, rápido y muy potente. OS/2 ya tenía incorporada desde esa primera versión la multitarea real.
Se podían ejecutar varias sesiones simultáneamente, en cada una de ellas se podían tener múltiples programas, y cada uno de ellos podía tener múltiples threads en ejecución. Se trataba de una multitarea jerárquica, con 4 niveles de prioridad. Crítico, útil para programas que requieran atención casi constante por parte del CPU, como un módem, primer plano, correspondiente al programa que tiene acceso a la pantalla, teclado y ratón, medio. Programas lanzados por el usuario que se ejecutan en background y desocupado. Tareas de poca importancia o lentas, como el spooler de impresión. Dentro de cada nivel, a excepción del de primer plano, existen 32 niveles de prioridad, los cuales son asignados dinámicamente a cada programa por el SO en función del porcentaje de uso del CPU, de los puertos de E/S, etc. OS/2. Además, permitía memoria virtual, con lo que se podían ejecutar programas más largos que lo que la memoria física instalada permitiría en principio. Los requerimientos de aquella versión eran un 286,2 megas de memoria. Por otro lado, incluía la característica de compartición de código. Al cargar 2 veces un mismo programa, el código de este no se duplicaba en memoria, sino que el mismo código era ejecutado por 2 threads diferentes. Esto permitía ahorrar mucha memoria. Esta versión de OS/2 era íntegramente en modo texto. Si bien el sistema operativo daba la posibilidad de usar los modos gráficos de la tarjeta del ordenador, no incluía ninguna API que ayudase en ello, recayendo todo el trabajo de diseño de rutinas de puntos, líneas, etc., en el programador de la aplicación. Esto no era realmente tan problemático, pues era lo que se hacía en el mundo del MS2. Sin embargo, se añoraba un entorno gráfico como Windows. OS/2 1.1. En la versión 1.1, aparecida en octubre de 1988, llegó por fin el Presentation Manager, un gestor de modo gráfico, junto con la primera versión de WordPlay Cell. Ambos formaban un entorno gráfico muy parecido al aún no comercializado Windows 3.0. También hizo su aparición el formato de ficheros HPFS, High Performance File System. Este sistema de ficheros complementaba al clásico FAT, que era el usado por MS2 y por OS/2 1.0. Sin embargo, ofrecía una gran cantidad de ventajas, tales como menor fragmentación de ficheros. HPFS busca primero una zona en donde el archivo entre completo, con lo que la fragmentación de ficheros es prácticamente inexistente. De hecho, IBM recomienda desfragmentar los discos duros una vez al año, y solo a los paranoicos. Mayor capacidad. HPFS admite discos duros de más capacidad, manteniendo el tamaño del clúster, unidad mínima de información almacenable, en 512 bytes o un sector. En FAT, el tamaño mínimo de clúster para un disco duro es 2048 bytes, y para discos mayores aumenta. Un disco duro de 1 GB tiene un tamaño de clúster de 32K. Soporte para nombres largos. Permite nombres de hasta 256 caracteres. Mayor seguridad. Si al grabar en un sector se detecta un error, se marca automáticamente como defectuoso y se graba en otra parte. Mayor velocidad en el acceso, gracias a la estructura jerárquica de directorios, que optimiza el acceso a disco. El gran problema de OS/2 es que seguía siendo un SO de 16 bits, con lo que no aprovechaba plenamente las capacidades de los 386 de la época, que empezaron a extenderse con más velocidad de la esperada. Según una revista del sector, Microsoft sugirió hacer una versión de 32 bits, que obligaría a ejecutarla en ordenadores 386 o superiores, pero IBM insistió en perfeccionar la de 16 bits. Sobre quién dijo cada cosa realmente solo se puede especular. Lo único que se sabe a ciencia cierta es que la versión de OS/2 de 32 bits presentada por Microsoft en 1990 era casi igual que la versión 1.3, con la única diferencia de que el kernel era de 32 bits. IBM, por su parte, quería un escritorio orientado a objetos, y no el clásico Cell de OS/2.1x, el cual Microsoft copiaría para su Windows 3.0. Puestas así las cosas, finalmente se rompió el acuerdo entre ambos. OS/2 2.0.
Fue la primera versión de OS/2 de 32 bits. Iba a salir inicialmente a finales de 1990, pero al no contar con la ayuda de Microsoft, IBM no fue capaz de sacarlo hasta 1992, dándole a Windows 3.0 el tiempo suficiente para asentarse en el mercado. OS/2 2.0 tenía todas las ventajas de los anteriores OS/2, unido al nuevo núcleo de 32 bits. No se trataba, por tanto, de un retoque de la versión de 16 bits, sino un sistema operativo prácticamente nuevo que aprovechaba al máximo las capacidades del modo protegido, del microprocesador 386. Sin embargo, iba más allá que Windows, pues al contrario que este, ofrecía compatibilidad garantizada con todas las aplicaciones de 16 bits anteriores, gracias a la inclusión del API original de 16 bits junto con el nuevo de 32, y además sin pérdida de prestaciones. Asimismo, ofrecía también compatibilidad con Windows 2, X y 3.0, junto con una compatibilidad con MS2 muy mejorada, gracias al modo V86 que incorporan los micros 386 y del que carecía el 286. En OS/2.1x la compatibilidad 2 era muy limitada, quedando reducida a una sola tarea y realizando un cambio entre modo real y modo protegido del microprocesador, además de consumir de manera permanente 640K de memoria. Aparte, la emulación no era todo lo buena que cabía esperar. Todos estos problemas desaparecieron en la versión 2.0, pudiendo tener varias sesiones 2 totalmente independientes entre sí, con una compatibilidad cercana al 100% y beneficiándose de las capacidades de crash protection de los /2, que impiden que un programa pueda colapsar el sistema entero. Por otro lado, el Workplace Cell, el cel de trabajo gráfico, de ahora en adelante WPS, fue muy mejorado, resultando un cel totalmente orientado a objetos, con acceso directo a los ficheros, carpetas dentro de carpetas, ficheros sombra, conocidos como alias en los sistemas Unix, y un escritorio de verdad. IBM consiguió vender OS/2 2.0 en grandes cantidades. Sin embargo, no consiguió su auténtico despegue, en parte por culpa de la falta de apoyo por parte de las empresas del software. El API del Presentation Manager, aunque similar al de Windows, tenía muchas diferencias, con lo que las empresas tuvieron que elegir entre uno u otro, ante la imposibilidad de muchas de ellas de dividir su talento entre ambos sistemas. OS/2 3.0 Word. A principios de 1994 aparece el OS/2 Word, nombre comercial de la versión 3.0 de OS/2. En ella surgen nuevos elementos, un kit completo de multimedia, mejor del que traía la versión 2.1, y el Bonus Pack, un kit de aplicaciones que permite ponerse a trabajar con el ordenador nada más instalar el sistema operativo, pues contiene elementos como un kit de conexión a Internet completo, el paquete integrado IBM Works, formado por un procesador de textos, hoja de cálculo, base de datos y gráficos de empresa, junto con el PIM, que añade más funcionalidades aprovechando las capacidades drag y drop del WPCell, soft de terminal, soft de captura y tratamiento de video, etc. Asimismo, la cantidad de hardware soportado fue ampliada de manera considerable, soportando casi cualquier dispositivo existente en el mercado, CD-ROMs, impresoras, tarjetas de sonido, soporte PCM-SIA, tarjetas de video, tarjetas de captura de video, tarjetas SCSI, etc. Los requisitos mínimos de esta versión seguían siendo un 386SX a 16 MHz con 4 MB de RAM, los mismos que para Windows 3.11, y podía ejecutar programas 2, OS/2 16 bits, OS/2 32 bits, Windows 2, X y Windows 3. X incluía además el API Windows 32, con lo que se podían ejecutar incluso programas Windows de 32 bits. IBM se metió en una campaña publicitaria a nivel mundial para promocionar esta nueva versión, la cual, sin embargo, no dio los resultados esperados. A pesar de eso, OS/2 es ampliamente utilizado en múltiples empresas, bancos sobre todo, en donde su estabilidad es la mayor garantía. Poco después sale al mercado una revisión de Word,
denominada Word Connect, la cual añade un kit completo de conexión a redes, soportando prácticamente cualquier estándar de red, incluyendo Novel Network, TCP/IP, etc., junto con soporte para SLIP y PPP. OS/2 4.0, Merlin. En noviembre de 1996 se hizo la presentación de Merlin, nombre clave de OS/2 4.0, y que, en contra de lo que mucha gente piensa, no tiene nada que ver con el mítico mago de la corte del rey Arturo, sino con un pájaro parecido a un águila, siguiendo la nueva filosofía de IBM de nombrar sus creaciones con nombres de aves. Merlin trae todo lo que ofrecía OS/2 3.0, pero lo amplía con un conjunto extra de características, como son un soporte todavía mayor de hardware, mayor simplicidad de instalación, librerías OpenDoc, compatibles con OLE 2.0, pero más potentes, librerías OpenGL, que permiten aprovechar las capacidades 3D de las tarjetas que soporten este estándar, API de desarrollo Open32, que permiten recompilar con suma facilidad las aplicaciones escritas para Windows 95 y Windows NT, de forma que aprovechen al máximo los recursos de OS/2. Un bonus pack ampliado, incluyendo una nueva versión del IBM Works basada en OpenDoc y las utilidades Lotus Notes. Un kernel aún más optimizado. Escritorio mejorado, ofreciendo una orientación a objeto aún mayor. Un extenso soporte de conectividad, superior a la versión Connect de Word 3.0, lo que lo convierte en el cliente de red universal, pudiendo conectarse a casi cualquier servidor, no solo Word Server, sino Windows NT Server, Novel, etc. HPFS mejorado, mayor capacidad por disco y seguridad. Sesiones 2 reales. El micro se conmuta a modo real, y todo el contenido de la RAM se guarda en disco, quedando el sistema operativo y el resto de las utilidades congelados, pudiendo rearrancar en cualquier momento. Es útil para juegos o programas de DOS muy exigentes, que se niegan a funcionar en una sesión 2 virtual. La característica estrella de cara al marketing, el VoiceType. Se trata de un software reconocedor de voz, capaz de funcionar con cualquier tarjeta de sonido, y que permite al usuario trabajar exclusivamente mediante el dictado de comandos. Este sistema, al contrario que otros disponibles hasta el momento, realmente reconoce el habla de forma continua, de modo que no solo se puede usar para navegar por el escritorio y controlar programas, sino que sirve perfectamente para dictar cualquier tipo de texto, como artículos, cartas, etc., sin tocar una sola tecla. Se trata, por tanto, de un avance de los que serán, sin duda, los sistemas operativos del futuro. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.